El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. Dios no es un Dios rencoroso. No es un Dios que cuando nosotros le fallamos, después nos niega su Santo Espíritu. Lo vemos aquí en este día del nacimiento, la natividad de San Juan Bautista. Zacarías recibió una gran gracia, lo que tantos quisieran tener. El ángel que se le aparece y que le indica lo que debe de hacer, lo que va a suceder. Todos quisiéramos saber qué va a venir después, qué va a suceder. Y saben, el Señor no nos manda angelitos para ir diciéndonos: mira, te va a pasar esto, va a suceder lo otro, como a Zacarías, vas a tener un hijo que será grande, será llamado, tendrá el Espíritu del Señor. Le da las indicaciones. ¿Y qué ocurre? Pues que él duda: ¿y cómo será eso posible si yo ya soy anciano? Mi mujer también es anciana, es estéril. Eso no puede ser. Y el ángel, por haber dudado, por eso es que muchas veces nosotros, si Dios nos dijera lo que va a suceder, no le creeríamos. Por eso espera y nos deja que vivamos en esa incertidumbre para que nos apoyemos en la fe, para que confiemos en Dios y no deseemos saber lo que va a venir, porque si el Señor nos lo dice, nos vamos a echar para atrás. Y en castigo, ¿por qué es castigo? Porque los pecados hay que expiarlos, pero una vez expiados, Dios concede gracias, concede su Espíritu y da dones mayores. Y hay que expiarlos no por un espíritu de venganza, de que Dios quiera, pues, vengativo, hacer justicia. No, porque a nosotros nos conviene purificarnos del pecado para recibir otros dones mayores. A veces es el pecado el que trae una situación de dolor, pero hace que uno se levante a más amor, a más fe, a más confianza, porque ve que la misericordia de Dios no se quedó corta, sino que derramó gracias mayores, y eso le pasó a Zacarías. A los 8 días del nacimiento, sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había hecho una gran misericordia. Fueron a felicitarla. Y como siempre, pues,
ya queremos intervenir, pues que se llame Zacarías como su padre, y el niño Zacarías, y la mujer Isabel, que no, que se va a llamar Juan. Juan es su nombre. Y como no le hacen ni caso, pues entonces van a Zacarías. ¿Cuál es el nombre del niño? Pide la tablilla y escribe, Juan es su nombre. Ya aprendió la lección, por eso ahora ya lo que le dijo el ángel, eso va a ser. Así es que Juan es su nombre porque lo ha dicho el ángel. Y dice, inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Y lleno del Espíritu Santo empezó a profetizar lo que iba a hacer, lo que iba a ser ese niño. Vemos cómo el Señor le concedió el Espíritu Santo, cosa que antes había venido el ángel y le había anunciado, pero con esta diferencia. El Espíritu Santo vino a Isabel cuando le visitó la Virgen María. Juan, el niño, se llenó de Espíritu Santo. Isabel también. Isabel se puso a profetizar. La Virgen María también se puso a profetizar llena del Espíritu Santo. Y él estaba, pero no podía hablar, no profetizaba, no hablaba. Ahora es que el Espíritu Santo lo inunda por haber dicho Juan es su nombre, por haberlo escrito. Así es Dios. Si nosotros hemos pecado, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y expiar nuestro pecado, reparar el pecado. Y entonces no estemos atormentados, no estemos desanimados por nuestras faltas, por nuestros pecados, sino al contrario, sepamos y confiemos que Dios nos concede el Espíritu Santo después de haber faltado. Cuando hemos expiado, las gracias que nos da son mayores. Por lo tanto, vivamos con alegre espíritu nuestra fe. Y si hemos cometido grandes faltas, entonces como Zacarías, como Juan, como Isabel, gran humildad, aprendamos de la Virgen. Miró la humildad de su esclava y veremos cómo el Espíritu Santo obra grandes gracias en nosotros. El niño saltó de alegría cuando le visitó la Virgen María. Y aquí, cuando ya ha nacido, ya empieza a dar un testimonio. Todos quedaban admirados y la gente se iba diciendo, ¿qué será de este niño? Porque veían que la mano de Dios estaba con él. Pues si ya el niño llevaba a la gente a Dios, por eso Juan es ese gran profeta del Antiguo Testamento, anunció a Cristo antes de que naciese. Por eso él fue concebido antes y nació antes que Jesús, y así es el que viene anunciando, es del Antiguo Testamento. Pero además, Juan también es el primero de los apóstoles, porque también nos da a Jesús, y después en el bautismo de Jesús dirá, este es el Cordero de Dios, el que lo confiesa como el Cristo, el ungido por Dios. Esta es la gran persona de Juan, este hombre tan grande que dijo Jesús, el mayor de los nacidos de mujer. Pues nos enseña esto. Vivimos atormentados por nuestro pasado, por nuestros pecados. Expiemos como Zacarías nuestro pecado. Fueron, ¿cuánto? 9 meses lo que estuvo Zacarías mudo. Y en esos 9 meses él lloró, por supuesto, su pecado, su falta de fe, el no haber dado crédito a las palabras del ángel que le había anunciado. Y había elevado su corazón a Dios. Y cuando hace esta confesión, Juan es su nombre, y obedece plenamente lo que el ángel le dijo, entonces no es que ya le levantaron la pena, es que le llenaron del Espíritu Santo. Por eso, haz la reparación de los pecados. Vive con espíritu de penitencia. San Juan es el hombre penitente, por eso dice, se retiró al desierto hasta que se presentó a Israel. Empezó a hacer penitencia y era inocente y había sido santificado en el seno de su madre, nació sin pecado.
Entonces, ¿qué penitencia tenía que hacer él? Una cosa es la penitencia de la expiación de los pecados, como hizo Zacarías, y otra cosa es para merecer y prepararse a recibir los dones de Dios. Por eso, si hemos pecado, hagamos penitencia. La penitencia, ya por el pecado que hemos hecho o ya para prepararnos a recibir gracias y dones mayores. No duden ustedes, el Señor da su Espíritu grandemente, con abundancia, y si nos preparamos, recibiremos como Zacarías, como María, como Isabel, como Juan, el Espíritu Santo, y podremos dar esa alegría, ese gozo, esa acción de gracias a Dios por las obras grandes que Dios hace en nosotros. Que la Santísima Virgen nos traiga el Espíritu Santo para que demos gloria a Dios, como lo hizo Zacarías cuando se llenó también del Espíritu Santo. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.